sublime gracia del Señor. Recordemos que primero vimos quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y a través de la Escritura aprendimos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es una de las tres personas de la Trinidad, que es igual de Dios al Padre y al Hijo, pero así como el Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Perdón, el Padre engendró al Hijo, y cuando habla de engendrar ya ustedes saben por la Escritura que no está hablando de un origen, sino de la relación que hay entre ellos dos, Padre e Hijo, así se reveló en la Escritura. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y después de que vimos eso, vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primero en la creación y luego cómo el Espíritu Santo regeneraba y santificaba en el Antiguo Testamento, para luego ya ingresar al Nuevo Testamento, que es donde estamos, para poder ver la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, iniciando con Pentecostés. Y determinábamos, a través de la Escritura, que el propósito de Pentecostés y del libro de los Hechos no es marcar la pauta que debe seguir la iglesia hoy. Es decir, esta historia no fue escrita para que nosotros sepamos cuál es el ejemplo a imitar de iglesia, la iglesia perfecta, y nosotros tenemos que apuntar a esa iglesia, no, sino que nos está mostrando cuál es el origen de la iglesia. Y recordemos que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hace parte del ministerio de Jesucristo. Concluye, es decir, el ministerio de Jesucristo no concluyó ni con su muerte ni con su resurrección. Concluyó con el cumplimiento de su promesa. ¿Qué prometió él? Que cuando él se fuera, vendría el Espíritu Santo a empoderar o a capacitar a sus apóstoles para que ellos continuaran con su obra. ¿Sí? Y los apóstoles establecieron las bases de la iglesia, y como hemos visto ya, y como lo hemos repetido varias veces, el Nuevo Testamento nos plantea la iglesia o nos ilustra la iglesia a través de la imagen de un edificio. Y nos dice que los apóstoles y Jesucristo son el fundamento de la iglesia, ¿cierto? Y entonces Jesús también dice, yo edificaré a mi iglesia. Y el libro de Apocalipsis también dice que hay 12 columnas en la Nueva Jerusalén. Y nos está hablando de el fundamento del pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces se pone un fundamento? Una sola vez. De manera que Jesús nació una vez, murió una vez, resucitó una vez, ascendió a los cielos una vez y envió su Espíritu Santo una vez. Entonces, eso que el avivamiento en la calle Azusa, el avivamiento en Pensacola, solamente son imitaciones baratas de lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés. Hay un libro que yo leí hace años que se llamaba Los 7 generales de Dios. Vea, según lo que el libro escribe, eso eran más grandes que Moisés, que Elías, que los 12 apóstoles, mejor dicho. Y ellos fueron los precursores y quienes difundieron el movimiento carismático en Norteamérica, que después se extendió a América Latina y hoy tenemos los fenómenos que presenciamos de forma frecuente, que no son otra cosa sino una imitación bizarra de lo que realmente sucedió en Pentecostés, un intento, ¿cierto?, de imitarlo. Y hablábamos de los apóstoles. Hay apóstoles hoy en día, ya entendimos que no, ¿cierto? No tengo que repetir el estudio.
Si alguien no lo ha escuchado, ahí está la grabación en el canal de YouTube. Escúchela. Lo sorprendente es que muchas veces hay personas que no vienen a los estudios y cuando tienen la oportunidad le preguntan a uno cosas que ya ha dado uno los estudios, ¿cierto? Tengo que decirle, ahí está en internet, oiga el audio. La semana pasada hablábamos de los profetas. ¿Hay profetas hoy en día? Hermano, ¿qué tiene que ver eso los apóstoles y los profetas con el Espíritu Santo? Porque hoy se afirma que estos dones están vigentes porque el Espíritu Santo, así como lo hizo en Pentecostés, lo está haciendo hoy. Entonces hay una mala enseñanza de la obra del Espíritu Santo, o deficiente, enseñanza deficiente de la obra del Espíritu Santo. Algunos por ignorancia y otros por descaro y sinvergüencería, que con toda intención y con alevosía tuercen la Escritura para su propio beneficio. Pues tiene que ver con el Espíritu Santo, porque esto se supone, lo que vemos hoy son dones del Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a hacer a través de la Escritura es desmentir eso. Ya se quedó claro que no hay apóstoles. No hay apóstoles. Hay profetas y la semana pasada hablamos de qué es un profeta y a través del libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio entendimos que un profeta es la voz de Dios. La voz de Dios, pues porque Dios no habla, no lo vemos así tú a tú, ¿cierto? Bueno, que algunos mantienen viéndolo, ¿no? Y toman cafecito con Jesús, inclusive en las mañanas dicen que se han sentado a tomar café con Jesús. Esos son más tenaces, ¿sí o no? No le ganaron a los discípulos que iban a Emaús, porque ellos comieron con el Señor pescadito y tal. Estos toman cafecito todas las mañanas con Jesús. Y decíamos que un profeta es la voz de Dios. Era la persona a través de la cual Dios hablaba a su pueblo. Había profetas y habían videntes, que era solamente otra forma otro origen de la revelación de Dios, que era a través de visiones. Y el profeta era a quien Dios le hablaba y le daba un mensaje para el pueblo. ¿Cómo había regulado Dios la profecía en el Antiguo Testamento? Sencillo. El que profetizaba y se cumplía era un profeta de Dios, y el que profetizaba y no se cumplía había que asesinarlo. Esa era la pena capital, pena de muerte. Aunque hoy en día hayan muchos que se alcen a defender y a decir, no, pero es que se equivocó, porque, pues, ¿cómo que se equivocó? ¿Cómo que se equivocó el hombre? O sea, ¿en qué cabeza cabe decir que un profeta de Dios se equivocó? ¿Por qué soy tan incisivo con eso? Porque es que la iglesia tiene que dejar a un lado el buenismo, el querer estar bien con todo el mundo. No, pero es que yo tengo familiares que pertenecen a cierta denominación carismática y allá profetizan y hablan. Pues que ¿en qué cabeza cabe decir que un hombre habla en nombre de Dios y se equivoca? Ejemplo, para que entendamos un poco la gravedad del asunto. ¿Ustedes han jugado el teléfono roto? Claro, ¿sí o no? Ahora imagínense un teléfono roto con un mensaje verdaderamente importante. Por ejemplo, el presidente de la República le ordena a su ministro de Interior a que dé un comunicado, ¿sí?, diciendo que la gasolina va a subir 5.000 pesos, ¿cierto? Que es el plan, el propósito. No estoy hablando de ningún presidente, estoy dando un ejemplo. Va a subir 5.000 pesos, pero va a subir gradualmente para que las personas no sientan el golpe, que eso sí está sucediendo en realidad. La gasolina ha subido mucho, pero gradualmente. Y el ministro sale y dice, vamos a subir la gasolina a 5.000 pesos de golpe. ¿Qué sucede en el país? Una revolución, protestas, revueltas,
¿cierto? Adivinen qué le sucede a ese ministro o al vocero de la Casa Blanca o del Palacio de Miraflores o del Palacio de Nariño. ¿Qué le sucede? Lo destituyen, ¿sí o no? Porque él está sujeto a decir fielmente lo que el presidente le ha dicho que diga y no lo que él interpreta. El presidente le está diciendo, usted tiene que decir esto. Y él va y dice, no, la vamos a subir. No, no dijo las cosas, dijo una verdad, pero a medias, y eso ya ha causado problemas al país, ha bajado el índice de popularidad del presidente. Y entonces, ¿qué hace este señor? Dice, no, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces no hemos visto, yo no sé aquí en Venezuela porque yo no veo noticias venezolanas, pero en Colombia que por las declaraciones de un funcionario del gobierno se vienen una cantidad de problemas y los destituyen? Una periodista de Caracol Televisión, no me acuerdo el nombre, entrevistó al el entonces presidente Iván Duque. Fue muy incisiva con la entrevista, o sea, la entrevista pasó de un tono amistoso a un tono señalador, acusador, atacando. ¿Sabe qué hicieron? La votaron. Porque estaba excediéndose, o sea, ella tenía que limitarse a hacer lo que le correspondía, a preguntar, etcétera, etcétera. Ahora, dígame, cuando un profeta, supuesto profeta, los de hoy en día, salen a decir cualquier suerte de cosas, que Dios no les mandó. Es que los ejemplos que hemos dado son ejemplos de personas a las que les han mandado a decir algo y de pronto han cambiado alguna palabra, le han añadido un poquito, le han quitado otro poquito. Pero es que esta gente Dios no los ha mandado a profetizar. Y entonces profetizan que el mundo se va a acabar en el 2000. Muchas personas ven a Gigi Ávila como un profeta, pero Gigi Ávila es un falso profeta. Yo escuchaba las predicaciones de Gigi Ávila, falso profeta. Una cantidad de profecías que enseñó este hombre y nunca se cumplieron. Profetizó el día de la segunda venida de Cristo y Jesús no vino, falso profeta. Pero ahí está la gente defendiéndolo en internet. No, que yo fui muy bendecido por la predicación de Gigi Ávila, falso profeta. ¿Qué dice la Biblia? Si el hombre profetiza y no se cumple, es un falso profeta. ¿Qué decía el Señor? Hay que matarlo a piedra. No hay que hacerle caso. Dice, no tengas temor de él. Nosotros hoy le damos la mano y le decimos, mi pastor. El Señor lo bendiga, pastor. Ningún pastor. Falso profeta. El hermano Boris es muy fuerte. No, la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Deuteronomio 13. Deuteronomio 15. El profeta 15:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Búsquenlo en sus Biblias para que lo lean ustedes, porque de pronto vayan a pensar que es que yo estoy inventando cosas, porque soy un resentido contra las denominaciones carismáticas. Es que el hermano es un resentido, ¿no? Lean lo que dice la Biblia. Deuteronomio 15:20. El tal profeta morirá. Entonces usted está diciendo que hay que ir a matarlo. No, lo que estoy diciendo es que este es el nivel de gravedad de torcer la palabra de Dios, de hablar lo que Dios no ha dicho. Es el sentido de importancia que Dios le da al ministerio profético y el temor que deben tener aquellas personas que hablan en nombre de Dios. Y si dijeres en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, pero pastor, es que todo el mundo dice que habla en nombre de Dios. Y yo prendo enlace y dicen que hablan en nombre de Dios.
y en tal iglesia dicen que hablan en nombre de Dios. Y el profeta que está por los lados del hospital Erasmo Meos, él dice que habla en nombre de Dios. ¿Yo cómo sé? ¿Cuál es la prueba para saber quién habla en nombre de Dios y en quién no? ¿Yo cómo hago para saber? Porque yo he ido al mercado a comprar la papa y yo sé cuál es la papa buena y la papa mala. La papa mala es la que está blandita y uno la toca o que está picada y se ve. Y la papa buena pues está en buen estado. Pero ¿cómo hago yo para saber quién habla en nombre de Dios y quién no? Si todos dicen que hablan en nombre de Dios. Y el Señor, como es un Dios bueno y no nos deja en incertidumbre, nos dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Punto. No, pero es que se equivocó, pero es que eso no estamos hablando de Nostradamus. Mire, fue más preciso Nostradamus que toda esta partida de charlatanes. Estamos hablando de alguien que dice que es la voz de Dios. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pero en el versículo 20 dice, el tal profeta morirá. Lo encendían a piedra y lo mataban. Nosotros no tenemos que matarlos, pero sí tenemos que señalar la mentira, advertir la mentira. No, hay que orar por esas personas. Bueno, pero entonces ¿cómo van a salir del engaño si yo no les advierto? Como dice Romanos 10. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Pablo no dice que la gente se va a salvar en Romanos 10 a punta de oraciones. Dice, hay que predicarles. Hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? El evangelio, la paz. Anuncian activamente. ¿Cómo va la gente a salir del error si nadie se acerca a decirles, oye amigo, lo que tú haces no está bien? No tiene sentido que oigas eso. Tienes que fijarte en el propósito de esa supuesta profecía. Materialismo, elevar el autoestima, el ego, las cosas de esta vida, dinero. Tienes que tener discernimiento. Y no, no es que hay que dejarlos, pues oremos por ellos. Recuerden que la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar, después de esta larga introducción, de la canonicidad de la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, los escritos de los profetas del Antiguo Testamento son los que conforman el canon del Antiguo Testamento. Nosotros, cuando hablamos de canon, canon significa norma o regla, no son las toallas, aunque sí, son muy buenas las toallas canon. Si me van a regalar una toalla, yo no soy exigente, pero las canon son muy buenas. Pero aquí canon es norma o regla. Nosotros cuando hablamos de canon pensamos en los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Los del Antiguo Testamento también fueron canónicos. Los 39 libros del Antiguo Testamento son canónicos, al igual que los del Nuevo Testamento. Pensamos en el canon en términos de Juan fue el que escribió el último libro, Apocalipsis, en el año 100 después de Cristo, y ahí se cerró el canon. Sí, pero el Antiguo Testamento fue exactamente igual. El último libro en escribirse fue el del profeta Malaquías, y se murió Malaquías, y chao. Ahí se cerró el canon del Antiguo Testamento. Y no fue sino hasta 400 años después que volvió a haber profecía a través de Juan el Bautista. Pero hubo 400 años después de la muerte de Malaquías, después de Ageo, Zacarías y Malaquías, que no se supo nada de Dios. Cuando hablo de no se supo nada de Dios, estoy hablando en términos de una revelación, una nueva revelación, ¿no? Dios, querían oír la voz de Dios, tenían que ir a la Torá.
a los escritos del Antiguo Testamento. No había nueva revelación. 400 años estuvieron en ese estado. El canon del Antiguo Testamento era doble. Tenemos textos en la Escritura que nos hablan de Moisés y los profetas, o la ley y los profetas, ¿cierto? Hay un testimonio muy importante respecto a la canonicidad del Antiguo Testamento, que no data ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo, sino del periodo intertestamentario. Hermano, ¿eso qué significa? Los 400 años que no hubo palabra de Dios. Es decir, muere Malaquías, cesa la profecía, no se sabe hasta cuándo para los judíos. Ellos no sabían cuándo iba a volver Dios a hablar. Y no es sino hasta Juan el Bautista, 400 años después. En esos 400 años después hubo historia. Tenemos, por ejemplo, los libros de los Macabeos que se sitúan históricamente en ese periodo. Pero por esa razón no son inspirados. No son inspirados, primero porque los mismos judíos no los reconocen como inspirados. En primer lugar, o sea, ahí están los católicos fallando, porque ellos reconocen esos libros apócrifos o deuterocanónicos como inspirados, pero es que ni los mismos judíos ven a Macabeos, segundo libro de Daniel, Sabiduría, Tobías, Judith, como libro, y se me habrá olvidado alguno, como libros inspirados. Ellos mismos no los reconocen. Entonces, bueno, pero eso es otro tema, ¿sí? Es un tema de bibliología, no estamos hablando de eso. Pero no quiere decir que lo que está en Macabeos no haya sido cierto, ¿cierto? Es decir, es historia, como los escritos de Flavio Josefo. Los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío de los primeros siglos de la iglesia, ¿cierto? Son verídicos, pero nadie va a leer Flavio Josefo para que Dios le hable o va a reconocer a Flavio Josefo como palabra de Dios. De la misma manera, Macabeos narra una historia real, pero nosotros no vamos a Macabeos a buscar que Dios nos hable, que Dios nos consuele, que Dios nos instruya, no. Es un libro histórico, pero no es inspirado por Dios. Pero como parte de la historia nos sirve para reconocer algunas cosas. El teólogo Robert Laird Harris nos presenta algunos argumentos que apoyan nuestra tesis de que los libros de los profetas del Antiguo Testamento son canónicos, o los escritos. Y que hasta Malaquías hubo profecía. Después de Malaquías no hubo profecía. Dice, primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículo 46. Esto es historia, vuelvo y les digo, porque el hermano está citando allá el libro de Macabeos. No, pues es historia, les estoy narrando historia, porque vuelvo y les digo, no hubo revelación de Dios en esos 400 años. Pero voy a decirles lo que hicieron los judíos en ese tiempo. Y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Entonces, después de que ellos tienen una victoria contra el ejército enemigo, van a purificar el templo. En el templo había unas piedras y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con estas piedras? Y entonces dicen, pongámoslas en un lugar apropiado hasta que venga un profeta y nos diga qué hacer con ellas. ¿Por qué? Porque no había profeta. No había profeta en Israel. Entonces ellos decían, cuando algún día venga un profeta, él nos dirá qué hacer con esto. Entonces, en otro caso hubieran dicho, llamen al profeta Juanito, llamen al profeta Peranito, consultemos al profeta X, pero no había profeta. Primer libro de Macabeos, capítulo 9, versículo 27. Aquí es más claro todavía. Primer libro de Macabeos, 9, 27. Fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas.
Entonces, en la misma historia de los judíos nos está diciendo, no había profetas. Esto, es decir, hermano, no entiendo. Esto está respaldando nuestra tesis de que el último profeta fue Malaquías y que ahí se cerró el canon y que después de eso no había profetas, ¿cierto? Porque cuando vayamos al Nuevo Testamento también vamos a ver de forma paralela que una vez muere el último de los profetas o el apóstol Juan, ya no hay más profetas, se cierra el canon, al igual que en el Antiguo Testamento. Primer libro de Macabeos, capítulo 14, versículo 41. Primer libro de Macabeos, capítulo 14, versículo 41. Que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado. No había profeta. El manual de disciplina del Mar Muerto, ustedes recordarán que hubo unos rollos que se encontraron en las cuevas de Qumran a orillas del Mar Muerto, ¿cierto? Ese es uno de los rollos, el manual de disciplina del Mar Muerto, que lo que hacía era que regulaba la conducta de la comunidad disidente judía entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I de la era cristiana, ¿cierto? Que está muy asociado a los esenios. Los esenios eran ascetas, era una de las sectas que estaba presente cuando Jesús vino al mundo, los esenios. Ustedes lo recordarán, yo ya les dije eso en alguna predicación, fariseos, saduceos, esenios, ¿cierto? Por el otro lado ya estaban los celotes y por allá, un poco más lejito, los herodianos, que no eran una secta religiosa, pero sí era un grupo que existía en ese momento. Dice lo siguiente: espera el momento de la venida de un profeta y los ungidos de Aarón e Israel. Es decir, este rollo, este documento, lo que está diciendo es que estas personas entre los siglos II y el siglo I estaban esperando que viniera un profeta. ¿Por qué? Porque no había profeta, ¿cierto? Ahora vamos a ver las declaraciones de Flavio Josefo, que es un profeta contemporáneo, ¿cierto? Está allí en ese periodo intertestamentario, quien declaró: los profetas se escribieron particularmente desde los días de Moisés hasta Artajerjes, pero los escritores posteriores no han sido estimados con una autoridad similar por nuestros antepasados, porque desde entonces no ha habido una sucesión exacta de profetas. ¿Qué está diciendo Flavio Josefo? Que era judío. Los profetas se escribieron desde Moisés hasta Artajerjes. Escritores posteriores, o sea, Artajerjes es el periodo post-exílico de Israel. Cuando Israel sale del exilio, Judá sale del exilio, ¿cierto? En tiempos de Artajerjes y se les permite construir, ¿qué? Reconstruir el muro y la ciudad. Y dice Flavio Josefo, después de eso ya no hay más profetas. Un escritor de ese mismo periodo que era judío. Entonces lo que nos está diciendo todo esto es que los judíos mismos afirman que fuera de los libros que tenemos del Antiguo Testamento no hay ninguna revelación de Dios, porque esos libros fueron escritos por los profetas que ellos mismos reconocieron, porque vuelvo y repito, una de las reglas para establecer el canon del Antiguo Testamento era que la misma comunidad judía reconociera esos libros como inspirados. El Talmud dice lo siguiente: después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo partió de Israel. Lo dice el Talmud.
Entonces queda claro, ¿cierto?, que los libros del Antiguo Testamento que hacen parte del canon fueron escritos por los profetas que, valga la redundancia, son canónicos. Es decir, después de Malaquías no hubo más profetas. Lo que ellos escribieron hace parte del canon del Antiguo Testamento. Y de manera igual, lo que escribieron los apóstoles hace parte del canon del Nuevo Testamento. Después del último apóstol ya no hay más revelación de Dios. Al contrario de lo que afirman los profetas modernos, pseudoprofetas, que domingo tras domingo se la pasan haciendo profecías allá en las iglesias cuando hacen sus ministraciones, le llaman. Vamos a ministrar al pueblo, pasen al frente, y yo te profetizo, y yo te profetizo, y yo te profetizo, y yo te profetizo. A nosotros nos profetizaron que íbamos a tener hijos. Miren qué cosas. El Señor te dice, más son los hijos de la estéril que de la... ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿O el que estaba hablando era un farsante? ¿O porque en este caso fueron dos señoras profetizas? ¿Se equivocó Dios? ¿Yo puedo decir que es que Dios se equivocó? ¿Que Dios quería darnos hijos y Satanás le metió zancadilla a Dios y entonces por eso no pudo darnos hijos? ¿O será que es que Dios, es mejor pensar que Dios jamás habló? ¿Sí o no? Y que la persona que habló en nombre de Dios, como dice el texto de Deuteronomio, con presunción habló. ¿No sería mejor pensar eso? Que en lugar de pensar, no, es que tú no tuviste fe. Pues ustedes van a la Biblia y ven las profecías. Ahí no, Dios no le pide fe al hombre para que sus profecías se cumplan. Pueblo de Israel, si tienes fe, un niño te será nacido y llamarás su nombre admirable, Padre eterno. Si tienes fe, no, la profecía Dios la envía y se cumple porque son sus decretos eternos, es su propósito. Pero esta gente no se cansa de parlotear, de hablar tonterías, de decir lo que se les viene a la cabeza. Mire, hermanos, yo, para no ir tan lejos, yo estuve en una escuela de profetas, porque es que yo no hablo sin tener una causa o una razón. En una ocasión yo fui a un retiro, cuando estaba en ese tipo de denominaciones, donde se hizo un retiro, y escuela de profetas. Y yo estuve en tal escuela de profetas. ¿Y saben qué es lo que nos dijo el apóstol? Ahora van a profetizar. Y yo le dije, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Me dijo, tranquilo, diga lo que se le venga a la cabeza. Lo primero que se le venga a la cabeza, suéltelo. Hermanos, a veces lo primero que a mí se me viene a la cabeza es un chiste o una broma. ¿Será eso profecía? Dígalo, y entonces habíamos como 10 personas y profetice. Empezó a hablar lo que se le venía a la cabeza. El otro también, el otro también, el otro también. Entonces como que yo por la gracia de Dios y su misericordia, como que yo medio entendí de qué iba el asunto. Y cuando me tocó a mí, yo dije, pues yo voy a ir a la fija. Y me agarré a recitar la palabra de Dios. Ah, ¿quiere profecía? Señor apóstol, aquí la tiene. Y empecé a soltar versículos a la lata. Entonces después el hombre me llamó aparte y me dijo que yo tenía que tener fe, bla, 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 bla. Miren cómo se juega con el nombre de Dios. Por ignorancia o con alevosía. Pero total, la motivación no importa. Sencillamente Dios dice, si no se cumple, no tengas temor de él. Es un falso profeta.
No es que yo tenía buena intención. No, pero es que qué pesar de la hermana que no ha podido tener hijos. Vamos a darle una palabra de consuelo ahí como para animarla. Qué pesar. Es que si Dios no ha hablado. Dios no ha hablado. ¿Cómo? O sea, yo, ¿qué cabeza, quién me creo yo para venir a hablar en nombre de Dios a una persona y decirle, el Señor te ha dicho que te va a llenar de hijos, no tengas temor, tranquila? Pues es que Él no ha hablado. No, pero es que yo tenía buenas intenciones, pero es que las buenas intenciones, de buenas intenciones está lleno el infierno. El profeta solamente debía hablar lo que Dios le decía. Y como ya los profetas cesaron, pues ya nadie tiene por qué hablar, porque ya todo está escrito, ya todo está hablado y todo está dicho. Tanto el Nuevo Testamento como los escritos que acabamos de mencionar, los escritos judíos del periodo intertestamentario, ¿cierto? Nos dicen que la única fuente de las escrituras del Antiguo Testamento es la institución profética, es decir, la única forma en la que Dios habló en el Antiguo Testamento fue a través de sus santos profetas. Mire. En Mateo 5:17, el Señor Jesús nos dice, se refiere al Antiguo Testamento como dos partes. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué dijo él? O sea, ¿cómo se refirió al Antiguo Testamento? ¿La ley o los profetas? Es decir, Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento son la ley y los profetas. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan fue el último profeta. No, lo que está diciendo es que precisamente la ley y los profetas llegaron hasta ese periodo de oscurantismo. Y Juan fue el profeta del Nuevo Testamento, que vino el precursor del Mesías. No, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. No, no, no. Lo que está diciendo es que el texto, lo que está diciendo Jesús, es que hasta que no vino Juan el Bautista no volvió a haber profecía. Hasta que no vino Juan el Bautista. La ley de los profetas finalizaron antes y llegó Juan el Bautista. El Nuevo Testamento también se refiere al Antiguo, llamando, aquí hay una clasificación, la ley y los profetas, pero también lo llama en otros textos a todos los profetas. Es decir, sinónimo de Antiguo Testamento, los profetas. Lucas 1:70. Lucas 1:70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Mateo 26:56. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Eso fue cuando él fue entregado. Además también existe un testimonio explícito de que todos los libros, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, fueron escritos por profetas. Mateo 24:15. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿de quién está hablando él? Jesús está citando al profeta Daniel, ¿sí? ¿Quién escribió el libro de Daniel? Pues Daniel, ¿cierto? Hechos 2:30. Pero siendo profeta, ya está hablando del rey David, ¿no? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está diciendo que el rey David era profeta. Entonces los salmos fueron escritos ¿por quiénes? Por profetas. Hermano, pero David no escribió todos los salmos. Segunda de Crónicas, segundo libro, perdón, no es segunda, sino segundo.
porque es masculino. Segundo libro de Crónicas 29:30. Segundo libro de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el vidente. Y ellos alabaron con alegría, gran alegría, y se inclinaron y adoraron. No todos los salmos los escribió David. Asaf también escribió salmos. Pero aquí está diciendo el libro de Crónicas que Asaf era vidente. Y recordemos que vidente es sinónimo de profeta. Sinónimo de profeta no, es un profeta cuyo origen, o el origen de su profecía era a través de visiones. Entonces, podemos concluir hoy que el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Ay, hermano, pues eso usted lo ha repetido ya mucho, ¿cierto? Pues sí, pero para que nos quede claro, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Pentateuco lo escribió Moisés. El libro de Josué lo escribió Josué. El libro de Jueces lo escribió el profeta Samuel. El libro de Ruth lo escribió el profeta Samuel. Los salmos los escribió David, Asaf. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Y por eso no hay más revelación del Antiguo Testamento, porque los profetas murieron y ya no hubo más profecía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no encontramos personas alegando que sí había escritos o que sí había más profetas en el Antiguo Testamento? ¿Y qué de las profecías que no tenemos hoy? Es decir, pero que ese es tema del próximo estudio, ¿sí? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos la carta perdida de Corintios. ¿Sí? ¿Sí sabían que hay una carta a los Corintios que no está en la Biblia, que se perdió, pero de la cual Pablo sí habla? Lean las cartas a los Corintios, allá aparece. Él les escribió en otra ocasión, pero él hace mención de la carta, pero no la tenemos, se perdió. Claro, a ellos les llegó. Entonces no era canónica. Claro que es canónica. Es palabra de Dios. Es autoritativa para ellos. Para nosotros no, porque nosotros no la tenemos. Porque Dios en su soberana voluntad no la preservó. Y nosotros creemos en la inspiración, pero también en la preservación. Si no nos llegó, es porque Dios no nos quiso hablar a nosotros de esas cosas, sino a esas personas en particular. Es para ellos era canónica, para ellos era palabra de Dios. Pero a través de la historia se perdió. Bueno, para nosotros no es relevante, porque Dios dice en su palabra, Dios, las cosas ocultas son del Señor. No nos llegó, porque Dios no nos tenía nada que decir a través de esa carta. Pero las escribió Pablo, eran canónicas, eran palabra inspirada de Dios. Y lo mismo en el Antiguo Testamento, con seguridad hubo más escritos de los profetas, o profetas que tal vez ni conocimos, pero para las personas de su tiempo eran canónicas. Dios hablando a esas personas en particular. No nos llegó a nosotros, pero eso no les quita la autoridad, no mina su autoridad. Entonces, esto nos sirve a nosotros para sentar las bases. Tal vez ustedes no vean la relevancia en este momento, pero cuando entremos a ver el Nuevo Testamento la semana que viene, porque por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar, lo tenía aquí preparado, los argumentos continuistas y cómo desmantelarlos. Vamos a entender la importancia de saber que
Si hubo un canon del Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento también tenemos un canon. Si el Antiguo Testamento se concluyó con el último profeta, el Nuevo Testamento también se concluyó con el último profeta, que fue el apóstol Juan. Porque para que recordemos, el libro de Apocalipsis es un libro profético. Lo escribió Juan, el apóstol. Recibió esa palabra profética y está allí escrita. Y allí se cerró el canon. Dios ya no va a hablar más. No hay más revelación. Pero tenemos hoy muchas personas que dicen que sí. Ahora bien, miren el nivel de importancia o el valor que Dios le da a su santa palabra. Y mire la agresión que hacen estas personas a la palabra de Dios al decir que hablan en nombre de Dios, aun cuando Dios ya dejó de hablar. Y cuando digo dejó de hablar, me refiero a revelación. La revelación ya está completa, ya no hay más revelación. Está aquí, en el libro, en la Biblia. Estas personas dicen, el Señor me está diciendo, el Señor me dijo. Convocan a la gente el 31 de diciembre, los encierran allá en el estadio, les dicen, Dios va a hablar, y se baja el paciente a decir cosas que vienen de su corazón retorcido. Falsa visión, falsa palabra, y ahí van las personas. Y acá en nuestro municipio, iglesias donde cada 8 días también, el Señor me está diciendo, el Señor me está revelando, y nosotros deberíamos decir, no, amigo, Dios ya habló. Dios no está hablando. Él ya habló en su libro. Y si yo quiero que me hable hoy, vengo a su libro sagrado, porque es la única regla segura, infalible, confiable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. No necesito más. No necesito que me vengan a decir si voy a tener novia, si voy a tener novio, si me voy a ganar la lotería, con quién me voy a encontrar hoy, como si fueran parapsicólogos, como leyendo el horóscopo. Eso lo hace la gente que lee el horóscopo, ¿no? Vamos a ver qué me va a decir, qué me dice el horóscopo hoy. Tauro, hoy te vas a encontrar con alguien. Ay, no, pues le va a dar un derrame cerebral al brujo este. Te vas a encontrar con alguien. Hoy va a ser un buen día. ¿Qué probabilidad hay de tener un buen día o un mal día? Llamémoslo 50-50. Tiene el 50% de probabilidad de pegarle. El universo tiene preparado grandes cosas para ti. ¿No les parece muy parecido a las profecías? Dios tiene grandes cosas para ti. Esto, algunos dicen que es el universo, estos dicen que es Dios. No necesitamos eso. Tenemos la palabra profética más segura. Y entonces, si ustedes quieren saber qué les va a decir Dios, pues hay que dejar la pereza y venir a su libro y leerlo. ¿Cuál es el problema? Que nos da sueño. Nos da sueño. Entonces es mejor ir al brujo de turno, profeta, pseudo profeta. Dame una palabra fresca. Dame una palabra fresca. Una palabra fresca, cogemos una Biblia y la tiramos encima con un pedazo de lechuga. Una palabra fresca. Dame una palabra fresca. La palabra fresca es una nueva revelación. Actual, acomodada a mi situación. Y muchas veces los creyentes cuando vienen a consejería o quieren comentarle a uno alguna cosa, quieren es que uno sea como el brujo. Que uno les diga, como que les adivine el futuro, como que. Entonces cuando uno dice, no, mire hermano, la palabra, y dice, ay, pero eso ya lo sé. Otra vez, la Biblia. Pues entonces, ¿qué más quiere? Y somos creyentes. El abro con Dorito. La palabra de Dios. Y debe ser siempre la palabra de Dios. Hermano, mire, la palabra de Dios dice esto, querido hermano, hermana, la palabra de Dios dice lo otro. Ay, no, pero es que no me gustó.
Yo quería que me dijera algo así diferente. No, somos creyentes. Nuestro fundamento es la santa palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene vamos a presentar, recordemos que gran parte de estos estudios están basados en el libro de San Waldron. Entonces vamos a ver la semana que viene los argumentos de estas personas para creer que aún Dios hoy tiene profetas. ¿Cuáles son sus argumentos y cómo se desmienten? Si Dios nos permite, vamos a ver entonces cuál es el verdadero propósito de los profetas del Nuevo Testamento. Si Dios nos da tiempo la semana que viene, ¿listo? Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a pasar al tiempo de las peticiones de oración, ¿sí? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Señor, tu palabra es santa, es eterna. Tu palabra, Señor, es Cristo revelándose al hombre. Tú mismo dijiste en tu palabra, en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo y de muchas maneras por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando vamos nosotros, Señor, al original, la traducción literal es, nos ha hablado en Hijo. De manera que el idioma a través del cual hablas tú es Jesucristo, el Verbo encarnado, el pan de vida. Él vino al mundo, ya no hay más. No hay más revelación, no hay más palabra. Él es la palabra encarnada de Dios y debe sernos suficiente. Ayúdanos, Señor, a creer en la suficiencia de las Escrituras si tenemos alguna duda, a amarla, a atesorarla, a darle el valor que ella merece, Señor. Y que esto nos lleve cada día a vivir en santidad delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia.